Una bendición poder compartir otra vez en esta tarde, hablando de este tema de los 7 montes, la revelación de los 7 montes. Y en esta ocasión, esta oportunidad, vamos a estar hablando del monte de la familia, recordándoles que hay 7 montes. Los 7 montes son el monte de comunicación, que es como el periodismo, la noticia, el noticiero, el monte de gobierno, el monte de la economía, el monte de la educación, el monte de religión, el monte de celebración, que podríamos llamarlo el monte de los artes, entretenimiento, todo eso, y el monte de la familia. Estamos usando de base el versículo, la escritura Isaías 2:2, donde dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Que hay algo que acontece en el postrero de los tiempos, que algo que no aconteció antes. Y es para nosotros, el pueblo de Dios, es como cruzar el río Jordán y empezar a entrar en la tierra prometida, ¿no? Después de 40 años de dar vueltas en el desierto, por fin en Josué capítulo 3, cruzaron el río Jordán y empezaron a tomar ciudades y naciones. Empezaron a vivir de la tierra que fluía leche y miel. Una tierra de manantiales, tierra de abundancia, pero también la tierra de 7 naciones mayores y más poderosas que ellos. Sabemos mucho nos gusta hablar de las promesas de la tierra que fluye leche y miel, de la tierra donde seré la cabeza y no la cola, encima solamente y no debajo, pero es también la tierra de las 7 naciones, como menciona en Deuteronomio 7:1, 7 naciones mayores y más poderosas que nosotros, del Ebeo, del Eteo, del Jebuseo, del Gergeseo, como me gusta decir siempre, los feos, los principados, los gigantes, los potestades feos. Hay uno en cada monte cabeza que nos corresponde tomar como el pueblo de Dios. El Señor nos está dando la instrucción que si logramos tomar estos 7 montes de influencia de nuestras ciudades y nuestras naciones, que nosotros podemos traer tanta presencia del Señor sobre nuestras naciones que pueden vivir una realidad de transformación, ¿no? Hemos escuchado bastante de esta palabra transformación, pero esta transformación solamente viene cuando desciende el Espíritu Santo sobre sus hijos, sobre sus hijas, a tal medida que nuestras naciones mismas andan a la luz de los hijos de Dios. Habla de eso en Isaías 60, ¿no? Que durante tiempo de tinieblas y oscuridad, su gloria siendo vista sobre los hijos, las hijas de Dios, y las naciones andando a la luz de los hijos de Dios. Ahora queremos hablar del monte de familia. Este monte puede parecerse como quizás el monte más importante. En general, veo cada vez que predico, proclamo estas verdades de los 7 montes, que cada monte de lo cual estoy hablando parece ser el monte de más importancia. Y este monte vemos esa realidad también. La toma de estos 7 montes lo podríamos llamar, yo lo llamo que la revolución de Elías, que es el espíritu de Elías despertándose, levantándose, siendo derramado sobre los hijos, las hijas de Dios, para cumplir con el plan de Dios aún para las naciones y para nuestras naciones. Podemos mirar en Malaquías capítulo 4, versículo 6. Muy importante reconocer que este capítulo es el último capítulo del Antiguo Testamento, donde empieza hablando en los primeros versículos de un día ardiente que viene sobre la tierra, pero eso será, vamos a leerlo.
versículo 1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Hay un día caliente, un día de tinieblas, oscuridad, viene sobre la tierra, pero viene sobre los soberbios y los que hacen maldad. Pero hay las promesas de verso 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¡Qué bendición! Verso 3. Hollaréis a los malos, las cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y después termina este capítulo con los últimos dos versículos 5 y 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Yo os envío el profeta Elías, y él vendrá a restaurar familias, podremos decirlo. Y por eso es algo muy especial de este monte de familia y la obra del espíritu de Elías, que venimos mencionando en muchas de estas enseñanzas proféticas. Que Elías viene antes de ese gran día del Señor, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Estamos viviendo un día que vemos la gran necesidad de restauración de familias. Ciertamente podemos ver eso, ¿no? Hay la fractura de la familia como nunca se ha visto, causando males sociales, males físicos, muchas enfermedades provienen de esta fractura de la familia, ¿no? Y a causa de la obra del enemigo en este monte de familia, estamos viviendo una realidad muy mala aún en el cuerpo de Cristo, lo que podríamos llamar, en la iglesia del Señor Jesús, donde muchos se están convirtiendo, muchos vienen a los pies de Jesús, pero a causa de que no hemos tomado este monte de la familia, por no tomar este monte de familia, estamos viendo que nuestras familias aún viven bajo mucha de la maldición que vive el mundo mismo, que estamos casi el mismo nivel de divorcio, hay la misma fractura familiar, hay las malas relaciones, hay las cosas. Podemos ver, no queremos testificar del enemigo, pero podemos decir abiertamente que las familias han sido dañadas grandemente, y necesitamos nosotros saber quién es el enemigo en este monte y cómo nosotros tenemos que hacerle la contra. Sabemos que el problema primordial de este monte es la falla del papá. Por eso la restauración de la cual nos habla en Malaquías 4 es la restauración de los padres hacia los hijos, también de los hijos hacia los padres. Y aunque es ambos padres, no papá y mamá, pero especialmente vemos que la ausencia real o la ausencia moral del papá ha causado un quiebre en lo que es la institución de la familia. Y es su propósito de Satanás quebrar y fracturar la familia, porque al fracturar la familia, él logra que el quiebre y la fractura de la sociedad misma, ¿no? Van juntos. Él puede tener su control en la sociedad al malograr familias. Entonces nosotros tenemos que ver cómo es que nosotros podemos entrar en otra dimensión de victoria en este monte, para poder sí restaurar familias, pero también no permitir que el enemigo esté ganando las batallas que viene ganando en este monte. Este viene siendo un ataque frontal del enemigo sobre las familias, su manera de venir en contra de padres contra papás, ¿no? Y aún las encuestas, estudios nos informan que los jóvenes que están en el crimen y están en comportamiento antisocial, que siempre hay una conexión muy fuerte en la ausencia moral o real del papá
en esa casa. En este monte de familia queremos hablar quién es el enemigo de este monte, usando la clave que venimos usando en todos los estudios de los 7 montes, de Deuteronomio 7:1. Y en este monte, el enemigo de este monte es el Jebuseo. El Jebuseo. El nombre Jebuseo significa abatido o rechazado. Y el Jebuseo habla del rechazo. El rechazo. Demonios de rechazo son los que corren en este monte y traen daño a la familia. Queremos también mirar ahora en 2 de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer quizá los primeros 4 versículos ahí. Queremos ver lo que la Escritura nos dice de los últimos días en cuanto al ataque del enemigo sobre la familia. 2 Timoteo 3, los primeros 4 versículos. También debes saber esto, que en los postreros días también vendrán tiempos peligrosos. Leímos en Isaías 2:2 que en los postreros días el monte de la casa de Jehová levantado, pero también en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Verso 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Hablándonos del carácter de los hombres en el postrero de los días. Vemos que no solamente el problema de los padres, pero el versículo 2, que los niños son desobedientes a los padres. Podemos entender que quizás siempre haya habido problema de desobediencia a los padres, pero el carácter de los hombres en los postreros días, tiempos peligrosos porque es como algo especial, algo por demás de la desobediencia a los padres, y ingratos, sin afecto natural. Estas cosas hablándonos aún de la situación del carácter de niños también. Por eso la restauración es de hijos hacia padres también y no solamente de padres hacia los hijos. Entonces, este enemigo, el Jebuseo, trabaja en este monte de familia, y el principado de este monte es Baal. El principado de este monte es Baal. Ahora, Baal es similar a Jezabel, pero es de cierta forma peor que Jezabel. Jezabel sirve a Baal. Baal era el ídolo quizás que más asediaba al pueblo de Israel durante todas las escrituras del Antiguo Testamento. Baal era el dios de la fertilidad, el dios del sol, el dios de la lluvia, dios de la provisión, y era casi dios de todo. Tenía su manera de meterse en todo. Muy interesante que la prostitución de varones era una parte integral del culto a Baal. También el culto a Molec era muy conectado a Baal, y podemos leer de eso en Jeremías 32:35. Vamos a mirar eso un momento. Jeremías 32:35, que dice: y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo del Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Moloc es el culto también a Baal, donde son sacrificados los hijos, las hijas. Es el poderío de influencia detrás del aborto. En toda nación parece que este es un problema muy grande, el culto a Baal mediante Moloc, lo que podemos llamar culto a Moloc, que es uno de los ídolos de Baal. En los Estados Unidos nomás, desde 1973,
cuando las cortes de esta nación dieron permiso legal al aborto, han habido más de 50 millones de niños y niñas que han sido sacrificados en este altar de conveniencia. Más que 50 millones. El culto a Baal ha fracturado y ha destrozado a familias, además de ser el peor holocausto en la historia, peor que cualquier holocausto que podemos mencionar. Es el holocausto que presentemente sigue sucediendo en esta nación, como 1,5 millones de niños sacrificados, podemos decir, en este altar cada año. El aborto es la manifestación del rechazo de una madre a su hijo o su hijo, a su bebé. Una manifestación horrible del amor de los padres yendo en contra de sus hijos. Y la razón por la cual necesita que venga el espíritu de Elías para restaurar esta situación. La homosexualidad es también manifestación del culto a Baal. Y era parte del servicio y de la ceremonia que se hacía a Baal durante los tiempos de la Biblia, del Antiguo Testamento. La homosexualidad es cuando uno rechaza su propia sexualidad, podemos decir. En general, la homosexualidad proviene de sentimientos profundos del rechazo. Si han tenido que ministrar a los que se autollaman homosexuales, hay profundos sentimientos de rechazo que están ahí. La obra del Jebuseo, que va en este monte trayendo ministración satánica a los individuos y mediante eso generando una oportunidad para que Baal ingrese a traer una perversión mayor. Mayormente, aun los estudios, las encuestas muestran que los que sufren se llaman homosexuales, ha habido o abuso sexual en la familia o abandono moral o real del papá en la casa. No son las únicas causas, pero más que cualquier otra cosa, el porcentaje más alto de personas que sufren de eso es a causa de eso. Y tenemos que reconocer que estos demonios del rechazo, los jebuseos en este monte, están buscando oportunidad aún desde antes de que nazcamos. Cuando estamos aún en la vientre de nuestras mamás, están obrando ellos para traer y para penetrarnos con un espíritu de rechazo. Es su obra de ellos, porque cuando meten en nosotros, siembran el rechazo en nosotros, nosotros empezamos también a rechazar. Al recibir ese veneno de rechazo, nosotros llegamos a ser los rechazadores. El enemigo, en su forma de trabajar, siempre buscando oportunidad, y a veces el rechazo real que hemos experimentado de nuestra juventud no fue tan fuerte como creemos que fue, pero sí es que hemos creído la mentira del jebuseo, la mentira del rechazo. Entonces el enemigo ya ha ganado la batalla. Quizás un papá se enoja en un momento y aunque no siente de esta forma en general, pero de un momento dice, ay, no sé por qué naciste. Y esa marca, el enemigo, el jebuseo, hace recordar al hijo o la hija de lo que dijo el papá. Y uno vive bajo esa sombra de rechazo, y al recibir ese veneno de rechazo, uno empieza a vivir su vida de esa herida profunda, ¿no? Y el enemigo aprovecha eso para entrar con todas estas otras manifestaciones de Baal. Baal también es la influencia detrás del fenómeno en los jóvenes de cortarse. Quizás muchos saben, se cortan, no saben por qué, pero se cortan para sangrear. Y podemos ver que esto era también una marca de Baal. Pueden mirar en Primera de Reyes 18, 27, para que podamos ver aquí un ejemplo de cómo servían aún los falsos profetas de Baal. Primera de Reyes 18, 27. Primera de Reyes 18 es el capítulo cuando Elías está confrontando a los profetas de Baal. Y es algo que estamos haciendo en el Espíritu este año 2007 también. En esta nación, en la nación de los Estados Unidos,
están haciendo una oración, intercesión especial, y el 7 de julio, que es 7-7 del 2007, ¿no? El 777, se van a reunir más que 100,000 personas. Yo voy a estar ahí y vamos a hacer una declaración que nos estamos divorciando de Baal y de la influencia de Baal y nos entregamos a la familia de Dios y nos casamos a Él y esperamos en el Espíritu recibir algo, un impartir de algo de Dios y ver la manifestación de Dios derrotando y derrocando la influencia de Baal. Pero en Primera de Reyes 18, Elías, haciéndole la contra a los profetas de Baal, hicieron los altares. Como saben, él convocó al pueblo, a los hijos de Israel, para reunirse en el monte de Carmelo, para ver, y su queja de Elías en el verso 21, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, sírvele; si Baal es Dios, seguidle a él. Y él dio oportunidad primero para que los siervos, los profetas de Baal, griten a Baal para ver si él responde. Y nos dice 27, versículo 27, aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en voz alta, porque Dios quizás está meditando, tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Podemos ver conforme a su costumbre, que lo que estamos viendo, este fenómeno, esta influencia sobre los jóvenes que se cortan, es porque en este monte de familia ha estado este principado de Baal y su influencia. Es parte del auto-odio, del rechazo de sí mismo, ¿no? Uno ha sido rechazado muchas veces por padres o por amigos, por alguien, y uno empieza a rechazarse a sí mismo, y es una manifestación aún del auto-odio, del auto-rechazo, un espíritu que está trabajando sobre uno. Es el mismo espíritu que causa la anorexia, que causa lo que llaman la bulimia. Y es tiempo pues para levantarnos, para que nos levantamos en este espíritu de Elías y hacerle la contra, enfrentarnos a este espíritu de Baal y las mentiras del rechazo. Porque es una mentira, aun si fuimos rechazados por nuestros padres, es una mentira si somos hijos de Dios, porque Él nos ha aceptado. Él nos ha adoptado. Él es el gran aceptador y tenemos que reconocer que en Él podemos recibir restauración de toda obra del enemigo en nuestra vida. Y Él es un Dios grande de restauración. Queremos entender que hay algo de Dios viniendo sobre la tierra a hacerle contra este espíritu de Baal. Yo di una palabra profética en el año 2004, antes del huracán Katrina, que vino sobre Nueva Orleans en los Estados Unidos. Y yo compartí que había un altar de Baal muy grande, desde Mobile, Alabama, hasta Nueva Orleans. Y ese altar de Baal era a causa de Mardi Gras, que empezó en Mobile y que iba hasta Nueva Orleans. Y ese altar de Baal estaba trayendo destrucción y maldición a esta nación, que era una puerta que Dios iba a cerrar y que iba a venir un juicio sobre ese altar. Y les dije en el año 2004 que los huracanes del año 2004 eran huracanes que estaban amonestando, advirtiendo de lo que venía. Que lo que venía próximamente ya no eran huracanes de amonestación, pero eran huracanes de juicio. Y que el Señor venía a hacer juicio contra los altares y contra los ídolos de Baal. Y los que estaban muy abrazados de Baal también iban a sufrir. Y en la profecía dije, Nueva Orleans está por experimentar el próximo huracán, va a ser huracán de juicio y va a ser grande, va a parecerse como si la ciudad entera va a entrar al agua, va a caer al mar. Dije de la ciudad de Biloxi, Mississippi, que está en esa región también, que el ojo del huracán, del próximo huracán, hay un ojo de un huracán, del próximo huracán que viene contra ti. Y eso para decirles que podemos ver en el espíritu la interacción
la intervención del Señor en contra de este espíritu, viniendo Él a rescatar, Él siendo el gran papá nuestro, el Padre nuestro, viniendo a rescatarnos como sus hijos y viniendo a hacerle la contra a este espíritu de Baal. Sabemos, o los que han estudiado de los huracanes entienden que esa semana cuando vino Katrina sobre Nueva Orleans, era una semana que se iba a hacer un evento de desfile de más de 100,000 homosexuales en la ciudad, iban a hacer actos sexuales abiertamente como nunca antes, y la ciudad los había invitado porque iba a traer más que $100 millones a la ciudad. Pero ese huracán vino y invadió precisamente esa semana que iban a hacer estos hechos de Baal, y fue cancelado y cortado esta obra del enemigo. Para que sepan, literalmente Mardi Gras desciende del culto a Baal, y precisamente uno de los días de Mardi Gras ellos sacan a el becerro de oro como en la Biblia y lo adoran como a Baal, así en broma, en chiste, pero para Dios ya no es broma eso. Los próximos huracanes que vinieron en ese año, Wilma y Rita, vinieron también contra dos otras ciudades que estaban por hacer eventos grandes también homosexuales, de desfile y un evento para atraer a esas personas, y fueron cancelados los eventos de homosexuales a causa de los huracanes que vinieron. La intervención del Señor. Muchos se quejan cuando se dice, no, Dios es bueno, Él no haría eso. Él no vendría a hacer ese tipo de juicio. Pero quiero leerles Isaías 26, 9 y 10, porque esto vamos a estar viendo más y más en los próximos días, y no queremos quedarnos sorprendidos o aún enojados como el pueblo de Dios con nuestro Dios justo y bueno que viene sobre la tierra manifestándose de otra forma, porque ciertamente Él viene en contra de los ídolos de este mundo, de esta tierra, y Él viene contra los Baales, los ídolos, y todo el que está muy abrazado a su Baal o su ídolo también va a sufrir con su ídolo. Versículo 9 del capítulo 26, la última parte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. El verso 10. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán las que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. A tus enemigos fuego los consumirá. Vemos qué interesante es eso, que luego que sus juicios se manifiestan sobre la tierra, recién los moradores del mundo aprenderán justicia. Hemos llegado ya en este año, vamos a ver manifestación de los moradores de la tierra teniendo que aprender justicia por la manifestación de los juicios santos de Dios sobre la tierra. El verso 10, aun si él mostrara piedad al malvado, no aprenderá justicia. Que llegue el momento que la gracia de Dios, la misericordia de Dios ya no está produciendo fruto, que la gente lo ha ignorado tanto, que la misericordia de Dios ha sido tan maltratado, que tiene que venir el juicio de Dios como otra manifestación de la misericordia de Dios. Digo otra manifestación de la misericordia de Dios porque Él hace lo que puede en este mundo para que uno no tenga que tener la situación de estar la eternidad en el infierno. Y si Él puede despertar a algún pueblo y Él puede despertar a los moradores de la tierra para que ellos entiendan que los que siguen en cierto camino van a terminar en el infierno, eso sigue siendo una manifestación de su misericordia sobre la tierra y sobre los moradores de la tierra. Tenemos que entender, van a venir juicios y van a venir sobre lugares y ciudades específicos donde abunda el culto a Baal. Y es parte de esta obra del espíritu de Elías,
el mover de Elías sobre la tierra, la revolución de Elías sobre la tierra, preparando el camino para el Señor, enderezando camino para el Señor. Y nosotros tenemos que tomar este monte de familia y Dios va a levantar a pastores. Recuerden, en cada monte hay un ministerio del ministerio quíntuple que el Señor usa grandemente en este monte, en un rol muy importante para traer la autoridad del cielo sobre ese monte. Y en este monte es el pastor. Quizás un nuevo entendimiento del pastor. No el pastor del monte de religión, que es el pastor que tiene su congregación en la iglesia. Pero hay otras manifestaciones del pastorado que Dios tiene. Otras manifestaciones del corazón del gran pastor, del buen pastor, sobre los niños y niñas de la tierra. Y ahora Dios, especialmente quiero mencionar 4 o 5 tipos de pastores que el Señor está despertando y levantando para que cumplan un rol diferente en este monte de familia. Hay pastores mujeres, ¿no? Aún esta es una verdad para la iglesia en general, que Dios está levantando a mujeres y que en Cristo no hay varón ni hembra, que todos podemos llevar la unción, y realmente una mujer tiene más habilidad para pastorear porque tiene un corazón más apto para ser tierno y para entender y para dar consejería, aun como mujeres son más capaces para hacer intercesión, aunque los hombres también deben y pueden hacerlo. Los pastores, mujeres pastores, de cierta forma representan más la maternalidad, ese corazón tierno de Dios hacia nosotros, y Dios los va a levantar y los quiere poner en toda parte de este monte de familia. Los quiere poner en todo tipo de posición, en posiciones de los servicios sociales. Aún muchas naciones tienen servicios sociales para la familia. El gobierno paga para eso muchas veces, y Dios quiere levantar a muchos de ustedes para que estén en estas posiciones como pastores en su nación, pastores de los servicios sociales. No oficialmente llevando el título de pastor, quizás en el futuro lo vamos a hacer más, pero sin el título, delante de Dios, tú sabiendo que el llamado que está sobre ti es para que estés en este monte de familia y que estés representando los intereses del Rey de Reyes para las familias, trayendo esa obra de restauración del espíritu de Elías. Dios está levantando a pastores del mercado, lo llamamos pastores del comercio, ¿no? Que hay pastores que en su trabajo, pastores de banco, pastores de restaurante, pastores en lo que sea tu trabajo, que tú puedes ser un pastor y debes ser un pastor en ese lugar, y puedes pastorear a las familias de las personas que trabajan en esa institución. Una manera nueva, fuera de la caja normal de pensar de lo que es un pastor. No solo un pastor de una congregación, pero Dios quiere llenar este monte de familias con sus pastores, sus pastoras, para traer el poder del reino de los cielos a estas situaciones difíciles, a la maldición que quiere traer Satanás a este monte y a todo el mundo mediante este monte. También legisladores de leyes, jueces. Dios quiere levantar a jueces que en lo natural son conocidos como jueces, pero en el espíritu son pastores, que ellos trabajan. Jueces muchas veces tienen mucha responsabilidad y autoridad para hablar asuntos de familias, ¿no? Para determinar si va a haber misericordia o si va a ir a la cárcel más tiempo cierta persona en la familia. Y Dios quiere que la sabiduría de los hijos de Dios traiga luz, y Dios quiere levantar, y quizás ya los tiene ahí como jueces en lo natural, pero son pastores y deben representar y están ahí para representar los intereses del Señor. Legisladores, para cambiar las leyes, arreglar las leyes o defender las leyes que establecen qué es una familia. Hay una guerra en los Estados Unidos y otras naciones acerca de qué es una familia. Ahora quieren extenderlo para decir que parejas homosexuales también son familia, pero no lo son, ¿no? Y hay leyes que están a favor del aborto. En cualquier situación, aborto, son leyes antifamilia, son leyes de Baal. Y nosotros necesitamos entrar en este monte y tener intercesores y tener pastores
así en los servicios sociales, pero tenemos que tener pastores que son jueces y pastores que son legisladores, que cambian las leyes para proteger a lo que es el conjunto, la entidad familiar en nuestras naciones. Ahora, para terminar, queremos mencionar que la palabra familia en la Biblia se menciona 123 veces. La palabra familias se menciona 174 veces. Nuestro Dios es Dios de familias. La Trinidad, la Santa Trinidad se manifiesta como una expresión de la familia de Dios, que hay Padre, hay Hijo y hay el Espíritu Santo. A un Padre e Hijo, la Biblia nos dice que Él nos hizo en su imagen, varón y mujer. Y su imagen es ambos, es los padres, pero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son una familia y el Espíritu Santo está aquí buscando una novia para el Hijo. Todo el concepto de familia domina en lo que es la Trinidad. Y nuestro Dios es un Dios de familia, un Dios restaurador de familia. Salmos 68, queremos ver los versículos 5 y 6. Salmo 68, 5 y 6. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hará habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Y Dios hace habitar en familia a los desamparados. El rechazo es usado por el enemigo para destruir familias, pero Dios es el gran protegedor y restaurador de familias. Por eso Él se declara, se autopronuncia aún como el padre de los sin hijos, de los sin papá. Él hace habitar en familia a los desamparados. Y Él es papá del huérfano, padre de huérfanos, padre del que no tiene papá, defensor de viudas. Él creó la institución de familia sabiendo que muchos padres iban a fallar en eso y por eso Él mismo se declara, yo soy padre para el que no tiene, para el huérfano. Y esa parte del corazón de Dios, el buen pastor de Dios, necesitamos poder compartir nosotros con nuestro mundo como nunca antes. Tenemos que vencer este espíritu de rechazo, este espíritu jebuseo. Quiero decirles aún para terminar aún que este espíritu de rechazo, si logras vencer ese espíritu de rechazo, y mayormente lo vencemos por perdonar al que nos rechazó. Perdonando al que nos rechazó, sacamos el veneno con la cual el enemigo quiere envenenarnos. Que si nosotros tratamos bien, si avanzamos en esta prueba del rechazo y rehusamos caer ante la amargura y el falta de perdón cuando somos rechazados, que cuando reaccionamos bien a una prueba de rechazo, que eso nos pone un acelerador espiritual, que avanzamos en los propósitos de Dios para nuestra vida como nunca antes, a una velocidad como nunca antes. Se apresura las obras, el deseo, el destino de Dios sobre nuestra vida cuando tratamos bien, cuando reaccionamos bien al rechazo. Un par de ejemplos bíblicos muy rápido más para decir. Gedeón, recordamos que él decía, yo soy el que se piensa menos de mi familia, soy el rechazado de mi familia, y mi familia es lo rechazado de la tribu. Y el Señor dijo, yo te llamo a ti. Y él respondió y reaccionó bien al Señor, y de repente aceleradora su vida para entrar en los propósitos de Dios sobre su vida. El rey David también, sabemos que era el séptimo hijo que no lo llamaron para ver si él era uno de los cuales iba a escoger Samuel para ser el próximo rey de Israel, que se imaginaba, podemos imaginar que quizás él era hijo de otra mujer, de una falla moral quizás del papá de David, de Isaí, y a causa de eso no lo llamaron, lo dejaron escondido afuera, el rechazado de la familia. Pero el rechazado de la familia tomó esa oportunidad de estar afuera con las ovejas y fortaleció su relación personal con el Señor. Cuando uno escoge fortalecer su relación personal con Dios, su intimidad con Dios,
en vez de responder al rechazo, lo da una oportunidad de hacer un avance, un deslizamiento acelerador en el espíritu, en los propósitos de Dios para su vida. Y estando ahí en el campo con las ovejas, él logró vencer al oso, al león. Logró ser el que pudo después ser rey de toda la nación, de ser el que pudo saltar sobre muros. Y Dios desea que todos ustedes puedan estar bajo ese espíritu de victorias de la cual estuvo David. Bueno, como siempre, el tiempo se nos hace corto para poder terminar con esto. Queremos repetir el repaso. Este monte de familia lo vamos a tomar en el nombre del Señor. Vamos a derribarlo a Baal. Vamos a derribarlo, a vencer al espíritu de rechazo, al jebuseo. Y tenemos que ver al Señor levantar a pastores a todo nivel. El mundo es nuestra congregación y tenemos que tener pastores a todo nivel, desde nuestro lugar de trabajo hasta nuestras cortes de Suprema, de los legisladores. Necesitamos pastores. Ya no hay secular, nunca ha habido, pero realmente ahora ya no hay secular. Todo hijo de Dios es un embajador del Rey y le toca un llamado, un cargo. Es tiempo para tomar esta tierra prometida y ciertamente vamos a ver que queda destronado Baal y que vamos a ver una restauración de Dios en nuestras familias, en nuestras iglesias, las familias en nuestras iglesias, pero de nuestras ciudades y nuestras naciones. Y eso es la promesa de Dios para nosotros. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por lo que estás haciendo en el mundo en este día. Que a pesar de las intenciones de Satanás, de aún de destruir las próximas generaciones, de matar a millones y millones mediante el aborto, que tú estás levantando a una generación santa, que tú estás haciendo una obra de intervención. Tú personalmente vienes en vientos y huracanes y en juicios justos sobre la tierra para derrotar a Baal. Y nosotros tenemos que aprovechar este momento para posicionarnos en estos montes de influencia y de ser tu luz en nuestra sociedad. Gracias, Señor, que estás despertando aún un fuego en tus hijos y tus hijas que tienen un llamado especial en este monte de familia. Señor, que tú vas a levantar aún, vas a ungir con finanzas y vas a ungir con tu favor, Señor, los que van a levantar orfanatos en África, en muchas naciones, miles y miles de orfanatos, donde tú vas a traer tu obra de restauración sobre esos huérfanos. Tú eres padre del huérfano y tú vas a ungir, Señor, tú vas a ungir a tus siervos para ser los que levantan otro modelo de orfanato, uno bajo la luz del Espíritu Santo, uno que es bajo tu favor, Señor. Te doy gracias, Señor, por lo que veo en el Espíritu que vas a hacer en esta área. Ahora, Señor, tu presencia que descienda sobre los que te están escuchando, Espíritu Santo, derramando sobre ellos el fuego de este espíritu de Elías, despertándolos a la oportunidad que está delante de nosotros en este día.